Bien, sean bienvenidos. Vamos a seguir esta clase que estamos dando sobre la palabra de Dios. Y por mucho tiempo los católicos no conocían la palabra de Dios y no conocían el Antiguo Testamento. Pero gracias a la Iglesia estamos redescubriendo la riqueza de la palabra. Luz para mis pasos es tu palabra. Y ya os he explicado varias veces que lo importante es cómo interpretar la palabra de Dios. Y os he dicho que de la misma manera que hay una puerta que está cerrada y si necesitas una llave para abrirla, hay dos claves principales para interpretar la palabra de Dios. A ver si alguien se acuerda cuáles son las claves de interpretación para interpretar la palabra de Dios. ¿Quién se acuerda? He sido muy mal profesor. Cuando son todos los que no se acuerdan, la culpa la tiene el profesor. Si fuese la mitad, la culpa la tienen los estudiantes. Bueno, yo os recuerdo, para que la palabra de Dios no nos suene a cuento chino, a un cuento de hadas, sino que tenga una relevancia, os doy dos claves de interpretación. La Iglesia nos da. La primera es la clave cristológica. Significa que todo lo que se dice en la palabra de Dios tiene que ver con Jesucristo. Una palabra del Génesis, del Éxodo, hoy veremos Jeremías, se va a cumplir en Jesucristo. Jesucristo ilumina esta palabra o le da cumplimiento. Y la segunda clave de interpretación, quizás la más importante, es la clave existencial, es decir, que aquello que la palabra proclama tiene que ver con tu vida y con mi vida hoy y ahora, no ayer, no hace 3 semanas, no hace 5 años. Porque el Señor ha dispuesto una gracia que se comunique cuando se proclama la palabra y el pueblo, las personas la reciben con fe. Esta palabra tiene el poder de cumplir aquello que anuncia. Lo veremos. Entonces, por eso meditamos la palabra de Dios, no solamente para tener una cultura o saber más, sino porque el Señor nos rescata a través de su palabra, nos inspira, nos corrige, nos guía y nos ayuda. Hoy vamos a reflexionar sobre el profeta Jeremías. Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. Si uno toma la Biblia, comienza los profetas, está Isaías y después Jeremías. Y Baruc. Baruc fue el escriba de Jeremías, es decir, el que le ayudaba a escribir, recopilando los sermones y contando la historia que le pasó a Jeremías. ¿Cuál es el contexto histórico del profeta Jeremías? Hago un resumen. El contexto histórico se sitúa, obviamente, en la historia de salvación, el pueblo de Israel. Después del rey David y del rey Salomón, estamos hablando en el 1000 antes de Cristo, empiezan a surgir otros reyes que ya no son tan buenos. Empiezan a fijarse en los pueblos vecinos que todos tenían otros dioses, el dios de la fertilidad, el dios del sol, y empiezan a adorar a esos falsos dioses. Junto con eso, sucede también un cisma político. El reino de Israel, que era un reino unido, se divide. Está el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, donde está Jerusalén. Son tiempos muy difíciles, por esto que los propios reyes se han pervertido. Es el tiempo donde surgen después Elías y Eliseo, que llaman al pueblo a la fe verdadera. Y van pasando los años, se van sucediendo los reyes y los imperios. Pasan 300 años y llegamos a un nuevo imperio, el imperio de Babilonia. La ciudad de Babilonia está en lo que es actualmente Irak. Se conservan las ruinas de Babilonia, que está a 55 millas al lado de Bagdad, en Irak. Y junto con este imperio estaba el rey Nabucodonosor. Yo espero que nadie le ponga a su hijo Nabucodonosor, que es un tragalenguas. Pero este rey era un rey imponente, superpoderoso, que fue conquistando todos los pueblos vecinos y que también va a conquistar la tierra de Israel.
y los esclaviza y todo. Y entonces en este contexto, en el siglo VI antes de Cristo, es donde viene Jeremías. Y ya esto del contexto histórico de Babilonia nos ayuda. Porque es importante abrir los ojos, ver en qué contexto nosotros vivimos hoy en día. Hoy en día también se adoran falsos dioses. ¿Cuáles son los falsos dioses? Ustedes me dirán que hoy en día las personas adoran. ¿Cuáles son? El dinero, las marcas, la moda, la fama, el poder, la lujuria, moralidad, el ego. Exactamente. Es decir, esto no ha cambiado mucho. Sigue habiendo falsos dioses. Lo han dicho ustedes. Dios dinero, el dios apariencia, vanidad, el libertinaje, el entretenimiento, el placer, el relativismo y sobre todo el ser Dios de ti mismo. Yo soy Dios, hago lo que me da la gana, nadie me puede decir nada. O también está el Dios del alcohol, las drogas, las adicciones, la cultura de la muerte con el aborto, la anticoncepción, etc. Entonces vivimos nosotros en el contexto de la nueva Babilonia que trata de seducirnos. Y el gran problema no es vivir en medio de esta cultura de la nueva Babilonia. El gran problema es que la nueva Babilonia viva dentro de nosotros. El espíritu del mundo, sus ambiciones, sus antivalores, el espíritu antievangélico, que ese viva dentro de nosotros. Ese es el problema, porque vivir hay que vivir, aquí o en otro sitio. Pero el problema es cómo vivimos, con qué criterios, con qué sabiduría o falta de sabiduría decidimos. Por eso el gran problema del cristianismo hoy, me atrevo a decir que se resume en una palabra: mundanizarnos. Es decir, que seamos iguales que los del mundo. No es que los cristianos somos mejores que los demás, pero sí el Señor nos ha elegido. Nos ha hecho una elección, somos un pueblo consagrado, pertenecemos al Señor. Entonces, el Señor, para ayudarnos a vivir nuestra elección de cristianos, como en aquel tiempo ayudar al pueblo de Israel a vivir su elección de pueblo consagrado, le envía profetas. Y también el Señor nos invita a profetas, personas que nos guían, pueden ser catequistas, por ejemplo, para sus hijos tienen su catequista, los sacerdotes, o una persona santa que te ayuda a reconectar con el Señor. Y estos profetas van a ayudarnos a interpretar la realidad, lo que sucede con los ojos de Dios, con fe, no como el mundo lo interpreta. Muchas veces los profetas tienen la misión de advertir, de llamar a conversión, de ponernos en la verdad. Y al mismo tiempo también los profetas nos consuelan, nos anuncian que existe el Señor que nos ama, que nos perdona, que nos ayuda, que nos espera. Entonces vamos a ver cómo el ministerio del profeta Jeremías lo lleva a esto. Por una parte, el Señor lo llama a una misión muy difícil. Tiene que anunciar la verdad, denunciar a los dirigentes que se han corrompido, al pueblo que ha buscado otros dioses, que se ha olvidado de su elección. Y por otra parte, les anuncia la misericordia, cómo Dios actúa. Entonces, fijaros que aquello que va a anunciar Jeremías, decía, conviértanse, busquen al Señor, porque si no, Dios va a permitir una humillación, un sufrimiento. El ejército de Nabucodonosor va a venir aquí y os va a deportar. A todos, a todos. Y decían ellos, sí, nosotros somos el pueblo elegido, tenemos el templo, a nosotros no nos pasa nada. Dice, no, ustedes tienen un pie en el templo y un pie en sus ídolos. Y están machacando a los huérfanos, a las viudas, al emigrante. Dice, eso no os creáis que os vais a salir con la vuestra. Y así sucedió. Vino Nabucodonosor y se llevó a todo el mundo al exilio, deportados. Ahora todo el mundo entiende lo que es deportados, ¿verdad? Tú imagínate que nos agarran aquí, a todos, dice, a Groenlandia. Pues si hace frío, pues te aguantas. Pues allí, a Babilonia, pero si no, te aguantas. Y entonces el pueblo ahora empieza en esa humillación a reflexionar y dirá, hemos pecado,
hemos sido unos cabezotas, no hemos escuchado al Señor, por eso estamos sufriendo. Por eso, por haber abandonado al Señor. Qué interesante es esta interpretación de la historia. Porque la mayoría de las veces nos pasamos buscando culpables. Yo soy inocente, la culpa la tiene este, el gobierno, el otro, mi vecino, mi mujer, pero yo soy inocente. Y en cambio, el Señor lleva a este pueblo a que reconozca con humildad sus faltas. Esto es muy importante, bajar a la humildad. Por eso el Señor envía a este profeta Jeremías, que les llama a la verdad y también les consuela. Entonces, este Jeremías era un sacerdote que vivía en Jerusalén y Dios lo llama. Vamos a escuchar cómo llama el Señor a Jeremías, capítulo 1. Dice, me dirigió el Señor la palabra en estos términos. Antes de haberte formado en el vientre, te conocía. Antes que nacieses te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Señor, Dios, mira, que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para protegerte, dice el Señor. Entonces alargó el Señor su mano y tocó mi boca. Después me dijo el Señor, voy a poner mis palabras en tu boca, desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. Entonces me dirigió el Señor la palabra en estos términos. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Respondí, veo una rama de almendro. Y añadió el Señor, bien has visto, pues así soy yo. Vigilo mi palabra para que se cumpla. Palabra de Dios. Es interesante esto que menciona del almendro. Aquí no se ven muchos almendros, pero en el Mediterráneo, yo soy de España, y ahí Italia, Grecia, Israel, hay muchos almendros. Y no sé si sabéis que hay, yo lo he visto ahora que estaba en España, estamos en el invierno, el primer árbol que da flores siempre es el almendro, una flor blanca preciosa. Y me dijo mi padre el otro día, ven, mira el almendro, ya tiene flores. Y estaba en enero y ya tenía flores el primero. Entonces, el almendro es el árbol de la esperanza que te anuncia, ya se acerca la primavera. No te preocupes que se acaba el frío, vendrá el buen tiempo, vendrán los días de sol, te alegrarás. Entonces dice, lo mismo que el almendro hace presente la esperanza, dice, espera, el Señor está vigilando para ayudarte. Entonces, fijaros que también el Señor te ha elegido a ti y me ha elegido a mí a ser profetas. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. El profeta es aquel que tiene una visión de fe sobre la historia. El profeta es el que vive de la oración y de la fe, que tiene celo por el Señor. Porque, hermanos, o uno tiene celo por el Señor o tiene celo por el mundo. O uno se consume por ser amigo de Dios, por vivir para el cielo, o se consume por sus pasiones, tener más placeres, más riquezas, más ambiciones, más autointerés. ¿Dónde te vas a consumir? ¿Te consumirás en el amor y en el servicio hacia los demás y la adoración al Señor tu Dios? Y dirás como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, o te vas a consumir por el dinero, por tus pasiones. ¿Cuál será? He aquí la decisión. Por eso el tener ese espíritu de profeta es vivir en la verdad, vivir según Dios. Hay una elección de Dios. Como Dios eligió a Jeremías, te ha elegido a ti y a mí en nuestro bautismo. Repito, no porque somos mejores, sino por la gratuidad del Señor. Porque, ¿qué tú y yo hemos hecho para merecernos ser cristianos? ¿Somos mejores que el chino que está en China que nunca escuchó sobre Jesucristo?
o el pobre hindú, no somos mejores. ¿Y entonces? Si no somos mejores, si no era por méritos que merecemos ser cristianos, ¿por qué es? Pues la explicación es que es gratis e inmerecido y por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Si yo me doy cuenta que no me lo merezco y el Señor me lo regala, pues es una elección, es un regalo, es una ocasión para bendecir al Señor. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Señor llama a Jeremías, ¿qué es lo primero que ve Jeremías? Su incapacidad, que no está adecuado para esta misión. Y dice, yo no sé hablar, además soy un muchacho, ¿yo qué voy a decir? Pero no, esto es lo que nos pasa, que yo voy a ser cristiano, pero si yo no sé, pues sí, ¿cómo voy a ser yo cristiano? Y el Señor le dice, no tengas miedo, yo estaré contigo. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Voy a tocar tu boca. En el rito del bautismo hay un momento donde se bendice la boca y los oídos del nuevo bautizado, para que un día escuche la palabra, la buena noticia que se le anuncia. Cristo te ama, Cristo quiere darte su espíritu, ha muerto y ha resucitado por ti para rescatarte de la angustia, de la tristeza, de vivir sin sentido, de vivir angustiado y triste y enojado. Ha venido el Señor para rescatarte, hacerte una persona nueva. Si tú te crees este anuncio y dices, creo, crees en el corazón y luego tu boca proclama. Por eso el Señor tiene que tocar nuestra boca, porque por la boca murmuramos, maldecimos, criticamos, derrumbamos, insultamos y decimos también muchos disparates. Y en cambio, si el Señor bendice la boca, podemos decir bien del Señor. Decir bien. Qué bien lo ha hecho el Señor. Todo era necesario. Entonces, el Señor actúa eligiéndonos, nos capacita dándonos su gracia. También el Evangelio hace presente eso. Una de las razones de la veracidad del Evangelio, es decir, por la razón por la que sabemos que es verdad, que no es un cuento de hadas, es que los evangelios no esconden las faltas e imperfecciones de los discípulos. Si dijese el evangelio, San Pedro volaba, San Juan y San Andrés eran maravillosos, pero San Pedro lo traicionó, el otro quería ser el primero, Jesucristo tuvo que corregirle, el otro era un enojado que quería bajar el fuego para consumir a los samaritanos y Jesucristo dijo, ¿pero dónde vais? ¿Cómo vas? Es decir, hasta Judas que lo traiciona, dice, los evangelios no esconden las imperfecciones de los discípulos, los presentan como ejemplos de toda nuestra humanidad. O sea, somos todos así. ¿No buscamos todos los primeros puestos o buscamos siempre los peores? Buscamos los mejores. Y no nos enojamos casi todos los días. ¿Y quién no es egoísta? ¿Y quién no es perezoso? Etcétera. Pero el Señor los elige, los transforma, los perdona y los lanza a la misión. Y ahora te toca a ti y a mí en esta generación. Entonces, fijaros, voy a leer ahora otro trocito también de la llamada de Jeremías que también es importante. Porque todos tenemos una visión muy equivocada de lo que debería ser nuestra vida. Fijaros lo que le dice el Señor a Jeremías, capítulo 1, versículo 15. Dice, voy a convocar enseguida a todos los clanes y reinos del norte, oráculo del Señor, vendrán a instalarse a las puertas mismas de Jerusalén, en torno a todas sus murallas, y en todas las ciudades de Judá. A todas pienso sentenciar por toda su malicia, por haberme dejado a mí, para ofrecer incienso a otros dioses y adorar la obra de sus propias manos. Por tu parte, cíñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto te ordene. No desmayes ante ellos. Por mi parte te convierto desde hoy en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce teñido, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, pues estoy contigo, oráculo del Señor, para salvarte. Es importante proclamar esta palabra,
Porque ¿qué le está diciendo el Señor a Jeremías? La misión va a ser ardua, difícil. Te van a hacer la guerra, tu propia gente. Pero yo estaré contigo para ayudarte. Te voy a fortalecer. Vamos a ver, os decía al principio, la clave cristológica. Esto es en el fondo el espíritu con que vivía Jesucristo, que se tiene que encontrar con los fariseos, que son la gente religiosa, en contra de él, los escribas, los levitas, los herodianos, en contra de él. Si es su propio pueblo. Hace milagros y se encuentra con la incredulidad. Hace un milagro en el territorio de los gadarenos y dice, váyase de aquí. Y lo echaron. Y entonces Jesucristo vive con el espíritu de Jeremías. Dice, pero el Señor está conmigo para salvarte. No se escandaliza del sufrimiento. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque todos vivimos con la visión equivocada de la fe y de Dios y de nuestra vida. Queremos que nuestra vida, por Diosito lindo, que debe estar a mi servicio y mi vida debe ser tranquila, sin problemas, cómodo, sin muchos bajos y altos, sin muchos sobresaltos, y no nos damos cuenta que la vida viene marcada por la cruz y la dificultad. Lo otro es una fantasía. Estar en una tranquilidad inmensa. Mientras vivamos en este mundo, estamos en una batalla mortal. Porque el demonio no descansa. Lleva siglos y milenios tratando de hacernos la vida imposible. Y a nosotros también, para perder nuestra alma. Pero la gran tragedia es vivir anestesiados. Yo me pongo con el Netflix, me pongo con el teléfono, me olvido de mis problemas, ahora todo el mundo enganchado a la marihuana. Otro ídolo. Siempre que paso ahí para luego la visitar a mí, digo, ese sitio de la marihuana, vamos, más que el Market Basket, tío. Ahí paran para más no poder. ¡Hala! Si no es el cigarrillo, serán los caramelos. Ahora vienen de todas las marcas, según me dicen. Entonces, el punto es vivir anestesiados, entumecidos. En inglés dicen numb your pain, ¿verdad? Y nos pasamos la vida pensando cuatro tonterías. Cuando estuve en Tierra Santa, yo viví en Israel por un año, pues una experiencia que a mí me impresionó muchísimo. Había este sitio que yo estaba sirviendo, recibiendo a peregrinos, un sitio muy grande, en el Monte de las Bienaventuranzas, mirando al mar de Galilea. Y hay una iglesia, una capilla, pero no estaba todavía terminada. Faltaba pintar el mural, que van a pintar una gran pintura religiosa. Y fue estando yo allí sirviendo cuando vino el pintor, el artista, con su grupo de artistas, y pintó el juicio final. Sabéis que al final de los tiempos estará el juicio final, donde se juzgará lo que hemos hecho. Cada persona será juzgada según sus obras, según lo que ha hecho. Todo será al descubierto. Lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien, y habrá un juicio. También si hemos aceptado al Jesucristo, su perdón, etc. Entonces aparecía el cielo, estaban allí los santos, aparecía el infierno allí en la otra esquina con el demonio y los castigos. Aparecía el alma, que estaba desnuda, estaba siendo juzgada en una balanza, los santos ahí, los apóstoles, bueno, estaba. Pero había allí, en esa pintura, un tipo un poco raro. Había un señor atado a una columna. Eso es una columna, como veis ahí. Pues tú imagínate una persona abrazada a la columna, así fuerte. Y nosotros decimos, el cielo lo entiendo, el infierno también, el alma siendo juzgada, pero este tipo atado a la columna, ¿esto qué hace aquí? Y nos dice el pintor, este es el más importante de todos. ¿Cómo? Pues sí, este hombre atado a la columna representa al hombre y la mujer mediocre de hoy, que vive su vida pensando que su felicidad es su trabajo, su cuenta bancaria, sus vacaciones en Santo Domingo o donde vayas, tu fin de semana, tu buenos tragos del fin de semana
y que la gente no te fastidie demasiado, que ya bastante pesada es nuestra vida, ¿no? Y esta es tu vida, atado a tus cosillas. Y no se da cuenta de que existe el cielo, de que existe el infierno, que hay una batalla mortal entre los demonios y los ángeles, que tiene una misión. Y por tanto, nos decía este artista, la misión de la iglesia es desatar a esta persona, a este hombre que somos tú y yo, desatarnos, hacernos libres. El anuncio de la buena noticia nos desata, nos hace entrar en el buen combate de la fe. No vas a tener una vida tranquila, déjame que te lo anuncie ya. Vas a tener una vida difícil, marcada por la cruz. Y eso lo dice Jesucristo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Ah, yo no quiero renunciar, yo lo que quiero es hacer mis cosas. No, que renuncie a tu plan. Tú tienes un plan de tu marido, mujer, hijos, perfecto. ¿Cómo sería tu vida idealmente? Piénsalo. Pues dice Jesucristo, renuncia a eso. Eso es una fantasía. Porque el día que algo mal te pase, no lo vas a querer aceptar. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Dios quiso así. O es que tú no te puedes poner enfermo. O es que a ti un familiar no se te puede morir. O es que a ti no te pueden echar... Es decir, la vida viene como una aventura. Por tanto, el cristiano no hace un ídolo de sus planes, sino que entra en la realidad que Dios dispone. Por eso San Pablo, que era un hombre de fe, decía, estoy contento en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. En todo, nada me puede separar del amor de Cristo. Eso es el espíritu profético. Así es como el Señor nos quiere ver, sacarnos de esa atadura a la mediocridad y lanzarnos a la misión. Tú tienes una misión, que es difícil, ya lo sabemos, pero el Señor te va a dar la fuerza. Esto es lo que esta palabra nos anuncia. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Cómo se formó este libro del profeta Jeremías? Os lo he dicho antes. Hubo un momento, aparece en el capítulo 36 del libro, que Dios le dice a Jeremías, escribe todas estas cosas que yo te he dicho. Eran sermones, exhortaciones, y le ayudó este escriba que se llamaba ayudante, Baruch. Por eso, el libro de Jeremías es una serie de colecciones de estos sermones, de estas exhortaciones, donde aparece Jeremías como un mensajero de la justicia de Dios. Dios es justo, si anuncia algo lo va a cumplir. Si le desobedecemos hay consecuencias, pero también anuncia la gracia, cómo Dios va a reconstruir, va a abandonar, va a traer esperanza después de la destrucción. Entonces, hemos escuchado el llamado del profeta Jeremías, que tiene también una misión no solamente hacia el pueblo judío, sino también hay una palabra sobre las naciones. Nosotros, no creo que ninguno de nosotros es judío, ni siquiera yo que me llamo Israel, pertenecemos a las naciones. Hemos venido del paganismo, de nuestros pueblos no eran cristianos. Si no, yo soy de España, pero vamos para atrás. Los pueblos íberos y celtas eran unos supersticiosos, no creían en... Y los pueblos nativos aquí, pues, o donde sean ustedes, había pueblos nativos, creían en sus dioses. El Señor nos ha llamado desde el paganismo a ser parte de una historia de salvación, a encontrarnos con el Señor. Entonces, os comentaba que Jeremías tiene esta misión de anunciar al pueblo. Muchas veces utiliza el simbolismo de los ídolos como un adulterio. Dice, la infidelidad del pueblo ha sido adúltero con los ídolos. Y para nosotros esto es importante, porque no nos podemos olvidar que tenemos un gran amado, con palabras mayúsculas, el que nos ama de verdad, el Señor. El Señor es el amado, el esposo, el que nos complementa. Uno en lo que soy matrimonios, me imagino que cuando te fuiste a casar, formar tu familia, buscaste a alguien que, al menos inicialmente, pensaba que te iba a complementar, que más o menos ibas a ser feliz con esa persona, que pensabas que te ama. Me imagino, ¿no? Pues el gran amado es el Señor.
Por tanto, dice San Agustín, ¿cómo es que siendo el Señor el amado, lo hemos abandonado para amar a las criaturas, a otras cosas que son insignificantes, ¿no? Ponemos muchísimas cosas antes que el Señor. ¿Sabes cómo lo sabemos eso? Juzga cuánto tiempo al día le dedicas a la oración. Cuenta los minutos. Te aseguro que para muchos de nosotros le dedicamos más tiempo al teléfono que a la oración. Le dedicamos más tiempo a nosotros mismos que a la oración. He ahí la medida de nuestro amor. Tenemos al Señor abandonaico. Y el Señor, que es tan humilde, simplemente nos espera. Pero Él es el amado, el gran amado. Nuestra vida es un tiempo corto. Y después está la eternidad. ¿Y no pensamos estar con Él por toda la eternidad? Vamos entonces a practicar. Hay una tradición que dice, ¿de cuándo será el fin del mundo? Hay una tradición. Dice, ¿cuándo se completen el número de los elegidos? ¿Y cuándo se va a completar el número de los elegidos? Y dicen que cuando hubo esa batalla primordial entre cuando algunos ángeles se rebelaron contra Dios, dice que 1/3 de los ángeles se rebelaron contra Dios con el demonio, Satanás, y otros 2/3 fueron fieles a Dios, San Miguel, los ángeles. Y dicen que cuando se complete, y si cada uno de esos ángeles, 1/3 de los ángeles, miles y millones, tenían un lugar en el cielo, en la gloria, pero como se rebelaron, ese lugar ese puesto se ha quedado vacante. Entonces dice que cuando los seres humanos, cuando se complete el número de esas sedes vacantes, que se acabará el mundo. Es una tradición, no te estoy diciendo que eso está en la Biblia, pero es muy interesante, ¿no? Es decir, nuestra vida es seria. Vamos a morirnos todos pronto, dentro de poco, que viva más, 100 y pico años. ¿Y después? ¿Qué hay después de la muerte? El cristianismo tiene una respuesta para la muerte de hoy y para la muerte final. Para la muerte final está la vida eterna, pero va a haber un juicio. Y para la muerte de hoy, ¿cuál es la muerte de hoy? Lo que no aceptamos hoy. Las crisis, las frustraciones, lo que va mal. Pero Dios ha encontrado una manera de sacarnos de nuestras crisis. El Espíritu Santo te agarra, te renueva, te motiva, te ayuda, te consuela, te fortalece, te acompaña. Y esa es la historia del cristiano. Entonces, nuestra vida es un salir de estas promiscuidades de los ídolos para lanzarnos a nuestro amor verdadero, el Señor. Es una purificación que tiene que suceder en el corazón. Jeremías también hablaba en contra de los dirigentes de aquel tiempo porque se habían corrompido. Y cuando una sociedad se corrompe, ¿quiénes son los que más sufren? Los pequeños, el huérfano, la viuda, el inmigrante, el enfermo. Cada uno busca su propio placer, pero los pequeños, los más débiles son los... Todavía en ese tiempo muchas injusticias sociales. Y Jeremías también predica contra eso. Y hablaba, dice, ¿cómo que tenéis un pie en el templo y un pie en vuestros ídolos? Eran palabras duras, pero eran necesarias. A veces el Señor también nos corrige, pero son castigos saludables. Luego, a Jeremías, puesto que su mensaje era un poco difícil, la gente no le caía bien. Y entonces lo persiguieron a muerte. Lo metieron en prisión, lo maltrataban, pasó hambre, lo metieron en un calabozo a oscuras, hundido en el fango. A él le tocó sufrir muchísimo. Y en Jeremías se ve una imagen de Jesucristo. Voy a leer un pasaje, que es Jeremías capítulo 11. Dice, Jeremías perseguido. El Señor me lo hizo saber y así lo supe. Entonces me descubriste, Señor, sus intrigas. Y yo que estaba como cordero manso, llevado al matadero, sin saber que intrigaban contra mí. Destruyamos el árbol en su vigor, borrémoslo de la tierra de los vivos y su nombre no vuelva a mentarse.
oh Señor de los ejércitos, juez de lo justo, que escrutas los riñones y el corazón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he manifestado mi causa. Aquí vemos cómo Jeremías, que dice de sí mismo, soy como un cordero manso llevado al matadero. Y esto se dirá de Jesucristo. Jesucristo es aquel que delante de las injusticias de los hombres se ha manifestado como aquel que es humilde, las acepta, no se rebela, no trata con venganza a los que le hacen el mal. Por eso, hermanos, esto es muy importante, porque ya Jeremías es figura de Jesucristo. Ahora entendemos por qué es importante conocer el Antiguo Testamento. Todo ha sido una preparación, porque si solamente hubiese venido Jesucristo como si fuese un alien, un marciano, dirías tú, bueno, esto quién sabe. Pero si ha habido una historia de miles de años de preparación, donde se ve que Dios ya ha dado como pistas de dónde va a ir la cosa, si ya cientos de años antes aparece este espíritu del siervo sufriente, que va a cumplir su misión no por la fuerza como el resto de la gente, con la espada, los caballos, la imposición del poder, no. Va a hacer su misión siendo este cordero manso. Pero déjame entonces que también te diga que esta es tu misión y la mía. Porque, hermanos, la vida cristiana tiene un comienzo. El comienzo de la vida cristiana es la gratuidad del amor. Dios que te ama de gratis. Y porque te ama, te llama, te anuncia. Quiero que seas mi hijo. Quiero darte mi espíritu. He pagado por tus deudas. Eres libre. He aquí lo que he hecho por mí con mi Hijo Jesucristo. Ven, recibe mi gracia. Nosotros, recibiendo esta buena noticia, respondemos con la fe. Me adhiero a esta promesa. Esta fe viene sellada por el bautismo, que me da aquello que he creído. Y esa fe y este bautismo va creciendo en cada uno de nosotros, se transforma en obras de amor, de generosidad, hasta que llegamos a la estatura del cristiano adulto, que ha de dar los signos de la fe, el amor, la unidad y estar dispuesto a entregar su vida. Por eso, déjenme que les anuncie, para que nadie diga que se le ha engañado, dónde acabará nuestra vida. Te acabo de explicar dónde comienza, pero acaba en la cruz. Y por la cruz a la resurrección y la vida. Va a llegar un momento donde después de que el Señor te haya preparado, si nos dejamos ayudar, el Señor va a disponer que nos toca subirnos a la cruz. Es decir, nos toca dejarnos crucificar por los pecados de los demás. He aquí, no sé si alguien te lo ha anunciado, pero te tengo que anunciar el siervo del Señor. A ti te tocará, y a mí, ser el siervo sufriente. Pero tú, ¿lo aceptarás o te rebelarás? Hay un pasaje magnífico en los evangelios. Es cuando Pilato está delante del pueblo y tienen a un lado a Barrabás, el guerrillero, el que, si me haces algo, te corto la cabeza. Me vengo, el guerrillero Barrabás. Y está Jesucristo, el siervo sufriente, el corderillo manso, que no abrió la boca, su rostro lleno de golpes, sangrando, con escupes en la cara, sin abrir la boca, como el cordero que no abre. Y le pregunta a Pilato, ¿a quién queréis salvar? ¿Al guerrillero? ¿A Barrabás? ¿Al fuerte? ¿O a Jesús, el cordero manso? ¿Y qué dijo la gente? ¡A Barrabás! Y tú dirías, bueno, si yo estuviese allí, yo seguro que hubiese elegido a Jesús. Jesucito de mi vida, cuánto te amo. ¿Así? Y cuando en tu vida diaria te venga la injusticia, tu marido te haga una injusticia, ¿tú cómo te pones? ¿Como la guerrillera Barrabás? A mí no me haces eso.
o te pones como la corderilla mansa. Cuando a ti, hombre, te rompen el carro y se van, ¿tú cómo lo tratas? ¡Mira! Este lo pillo yo. ¿Dónde están las cámaras? Este me lo agarro yo y lo llevo, le doy una demanda y me pagan mis buenos dineros. O respondes dejándote hacer el mal. Esta palabra es muy seria. Entonces, por eso, lo que estamos haciendo aquí no es pasar el tiempo. No, esto es súper serio. Te juegas la vida. A lo mejor, algunos de ustedes van a decir, pues para eso no soy cristiano, me hago musulmán, me compro mi huevo, o me hago de otra religión, o no soy nada, me compro una espada o una pistola. Piensa que quieres hacer, pero aquí el Señor nos va a enseñar el ser el siervo sufriente, que entrega su vida por amor. Jeremías se dejó hacer el mal, mas el Señor estaba con él. Jesucristo sufrió. Los apóstoles sufrieron. Y hasta hubo mártires en la historia de la iglesia. Y nosotros, el Señor nos está preparando a entregar nuestra vida. Esto es muy importante. Esto es la verdad del cristianismo. Bien, Jeremías, pero obviamente el Señor nos tiene que dar la gracia. Porque lo primero que vemos en nuestra vida es que amor tenemos muy poco. Yo amo al que me trata bien, al que me trata con respeto, pero al que me pisa el pie, al que me hace una injusticia. Entonces nos falta mucho. Hay mucha purificación que tiene que hacer el Señor. Pero el Señor la puede hacer, la va a hacer. Pero es importante que nosotros también queramos entrar en el amor total. Porque, ¿por qué ha resucitado Dios a Jesucristo? ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía falta. Dice, bueno, pues el final feliz, la guindilla por encima del bizcocho. No. Dios ha resucitado a Jesucristo para decirle a la humanidad, esta forma de amar, de ser, de sentir, es la verdad. No hay nadie más. Ningún guerrillero que ha hecho la guerra con la violencia ha resucitado. Este es el único que ha resucitado. Es como que Dios parece, mírenlo, miren al que traspasado por amor. He ahí donde la humanidad ha de ir. El amor total. El amor vence el mal. ¿Cómo venció Jesucristo el mal? ¿Con la espada? ¿Con los gritos? ¿Con las bombas? ¿Con cortar cuellos? ¿Cómo venció el mal? Aceptando que el mal muriese en su carne y respondiendo con amor. ¿Y cómo se vencerá el mal en tu familia? Pues si hay alguien que, ayudado por el Espíritu Santo, adquiere este espíritu de cuando lo insultan, no responde. Ama, responde el bien por el mal que recibe. ¿Y cómo se consigue esto? Esto lo consigue el que tiene vida eterna. La vida del eterno dentro de él. Puede perdonar porque tiene vida. ¿Y quién tiene vida? El que la ha recibido de Dios. ¿Y quién la recibe de Dios? El que se considera muerto, que no la tengo, que soy un pecador. Y entonces, nuestros pecados son el ticket. Nuestros pecados arrepentidos son el ticket para entrar en esta nueva vida. Por eso decimos que el cristianismo es una buena noticia. El más pobre, el más pecador, el más incapaz es el que puede recibir este don de lo alto. Es un regalo del cielo para aquellos que tienen que abajarse y decir, no puedo, no amo, odio, Señor, ayúdame, rescátame, dame de este espíritu, porque sin ti no amo a nadie. Solamente quiero hacer mi voluntad, mi egoísmo, soy un violento. Entonces, por eso la vida cristiana, primero, es un descendimiento. En la vida cristiana no se avanza siendo mejor. Quizás esto que estoy diciendo es sorprendente para algunos. No, yo soy cristiano para ser mejor, eventualmente. Pero lo primero es reconocer que somos un desastre, que estamos llenos de soberbia, que somos unos perezosos, y reconocer el pecado es lo más difícil. Porque siempre estamos acostumbrados, la culpa la tiene el otro, yo soy inocente.
Entonces, la vida cristiana es bajar a la humildad. Y cuando has bajado a la humildad, aquí renuevas el bautismo, matas al hombre viejo, renuncias al hombre viejo, renuncias al demonio. El demonio que nos ha engañado toda la vida, pensando que nuestra vida está fea, está mal. Hay una mentira primordial en el corazón de cada uno de nosotros. El demonio te dice, mira, Dios no te ama porque mira la familia que te dio, te abusaron de pequeño, no te dieron amor. Entonces, por lo tanto, Dios, ¿dónde está ese Dios? Si tanto te ama, ¿por qué no te ayudó? Y hay una mentira primordial. Y el demonio dice, pues ahora, como Dios no está, trata tú de resolver. Tú arreglas tu vida, con tu inteligencia, con tu poder, con tu carrera, con tu trabajo, con tu dinero. Pero al final, de felicidad olemos poco. Por eso el Señor nos tiene que ayudar a hacer una renuncia a los engaños del demonio. No es verdad que mi vida es fea. Mi vida ha tenido sufrimientos difíciles, desagradables, pero el Señor está también en esta historia. Fue necesario. Y entonces en el tiempo antiguo hacían el bautismo así. Una renuncia, bajaban hacia abajo, estaban excavadas en el suelo, la piscina bautismal, se bautizaban y luego subían 7 escaleras, que significaba que adquirían los 7 dones del Espíritu Santo y eran un ungido y pasaban a la Eucaristía. Esto es la vida cristiana. El anuncio de la buena noticia, la fe, un descendimiento hacia la humildad, donde adquirimos el corazón de Cristo, los mismos sentimientos del Señor. Esta imagen del siervo sufriente que se dona por amor y luego sigue la misión, que pasa por la cruz, pero no va a ser el final. El Señor nos va a acompañar en el cielo, incluso si morimos. ¿Entendéis? Bien. Entonces hay una parte también del llamado de Jeremías muy lindo. Jeremías 15, que dice así. No, Jeremías 20, por eso no lo encontraba. Jeremías 20. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana. Todos me remedaban. Cada vez que abro la boca es para clamar atropello, para gritar me roban. La palabra del Señor ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo, no hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo parecido a un fuego ardiente, prendido en mis huesos, que intentaba en vano sofocar. Pero el Señor está conmigo, como un héroe valeroso. Se avergonzarán de su impotencia, por eso tropezarán al perseguirme. Canta al Señor, alaba al Señor, que ha salvado la vida de un pobrecillo de manos de malhechores. Es decir, Jeremías empieza a hablar de su vida y entra en crisis cuando ve que todo el mundo lo persigue, que cada vez que habla es para decir la verdad y la gente lo odia, pues entra en crisis. ¿A quién le gusta ser perseguido? ¿A quién le gusta que te maltraten? Y sin embargo, a veces él ha pensado, pues ya no voy a hablar más en nombre del Señor, ya estoy harto, ya no puedo más. Dice, pero sentía un fuego en el corazón. Y hablaba, dice, Señor, me has seducido, eres el gran amado, me has seducido, yo me dejé de seducir. ¿Por quién te dejas seducir? ¿Por quién nos dejamos seducir? ¿Por el Netflix? ¿Por el teléfono? ¿Por el dinero? ¿Por tus planes? ¿O realmente tú te has dejado amar por el Señor? Porque si tú te has dejado amar por el Señor, si el Señor está en lo más profundo de tus deseos, entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué? En tu futuro estará el Señor. ¿Qué más quieres saber? Entonces podemos decir como Jeremías, el Señor está conmigo como un héroe valeroso, tengo un campeón, que es mi Señor. Por eso puedo cantar en medio de mis tribulaciones, canta el Señor, que ha salvado la vida de este pobrecillo. Esta es la historia de la fe. Y esta historia ya es la mía. Por eso, hermanos, la palabra es inmensa. Obviamente os estoy dando hoy un resumen.
Este libro tiene cosas bellísimas. Hay un pasaje, como Jeremías tiene que estar anunciando siempre, denunciando todas las idolatrías y todo esto, hay un momento que habla de la copa de la cólera de Dios. Dice, hay una copa, donde la cólera de Dios está reunida y va a ser derramada. Las naciones, el pueblo va a tener que beber las consecuencias de sus pecados, los castigos. Hay una profecía. El Señor le dijo, denunciar esto. Y yo te pregunto, ¿y quién ha bebido esta copa? ¿Tú? ¿Yo? Esta copa la ha bebido Jesucristo. Y si lo que tú y yo y toda la humanidad nos mereceríamos como consecuencia de nuestros pecados, porque la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Tú has pecado? Yo he pecado. ¿Pero te has muerto? No. Entonces, ¿quién pagó? Jesucristo ha pagado las consecuencias de lo que nosotros nos merecemos. Por eso cuando dos discípulos quieren ser los primeros, les dice, ¿ustedes están dispuestos a beber la copa que yo he de beber? Es la copa del sufrimiento del que sufre como consecuencia de los pecados de los demás. Entonces, yo os invito a ver la benevolencia del amor de Cristo, que ha sufrido para rescatarnos, para que podamos recibir el perdón, la ayuda del Señor, una nueva vida. Alegrémonos, hermanos, que el Señor nos está rescatando de la prisión, de vivir sin sentido, de vivir en el odio, en el autointerés, en la maldición de vivir para mi ombligo. Eso es una maldición, vivir para mí mismo. Cuando la verdad es amar. Tú me crees que te vas a una isla solo. ¿Serás feliz? Lo dudo. En una isla solo el resto de tus días. Tú eres feliz amando a otros. Cuando te sientes amado, estás en comunión con tu ambiente, hasta con la creación. Entonces, es ahí donde el Señor nos quiere llevar. Y Él se ha bebido la copa de la cólera de Dios, para que nosotros podamos beber la dulzura de su amor. Por eso bebemos el cáliz del amor de Cristo. Y el Señor ha hecho una nueva alianza con nosotros también. Ahí voy haciendo un resumen. Porque en medio de todos estos líos y esta denuncia que tiene que hacer Jeremías, hay un pasaje que es el libro de la consolación, donde Jeremías les anuncia que hay esperanza. Y os leo un pasaje. Jeremías 31. Dice así, la nueva alianza. Van a llegar días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley en sus corazones, en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros, diciendo, conozcan al Señor, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. Oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. Fijaros, hermanos, que dice el Señor por medio de Jeremías, yo sé que sois débiles, que lo habéis intentado y que no podéis cumplir los mandamientos que os llevarían a la felicidad. Por tanto, yo me voy a convertir en un espíritu que entrando dentro de ustedes va a escribir esa ley de amor en sus corazones, yo mismo. Es una promesa de lo que Jesucristo dirá, os enviaré mi Espíritu Santo, que es el maestro interior. Por eso el Señor nos lo pone fácil. Es muy fácil ser cristiano. Lo difícil es estar en el mundo. Eso sí que es insoportable. ¿Cómo puedes vivir los problemas y soportar al otro? El mundo dice el otro es un infierno. El otro es un obstáculo a tu felicidad. Así decía el filósofo Sartre. El otro es un infierno. No hay quien lo aguante. Que lo aguante su madre. Lo de la madre me lo he inventado yo. Pero bueno. Pero decía... yo
Pero el cristianismo dice, el otro es Cristo. Jesucristo está en el otro, esperando que lo ame. El otro es una ocasión, el otro con su diversidad, con sus defectos, es una ocasión para yo aprender a amarlo. Es una gracia, es un regalo. A través del otro yo veo que soy pobre, que no sé amar, que le tengo que pedir al Señor la capacidad de amar, que soy un justiciero, que soy un Barrabás, que soy un guerrillero, que necesito pedir al Señor el espíritu del Cordero, que se ofrece. Bien, entonces, hermanos, podría seguir, pero luego sigue toda una serie de advertencias en contra, cómo Dios va a utilizar a Babilonia para corregir las naciones, y cómo al final también Babilonia propia, que se ha enaltecido a sí misma, será castigada. Esta Babilonia representa, como os he dicho antes, al pueblo rebelde. Vivimos en un mundo de rebeldía. Nadie quiere aceptar no ser Dios. Yo hago lo que me dé la gana, tú no me digas nada. Nadie quiere ser obediente. Entonces, lo importante es vivir con el espíritu evangélico, que es el espíritu de la oración, de la obediencia, de la adoración. Por eso en la vida de la gracia, yo me podría aquí cansar y horas y gastarme saliva, que si la gracia de Dios no actúa en nuestros corazones, por eso es necesario la misa, la confesión, el sacramento del matrimonio. Mucha gente no entiende que hay una gracia en el sacramento del matrimonio. Y la gente le encanta venir a la misa porque dice, ahí está el cuerpo del Señor. Y en tu dormitorio, los que estéis casados por la iglesia, ahí tienen un sacramento. ¿Y ahí no agarran gracia? Pues se están equivocando. Que no es lo mismo vivir la relación de pareja con el Espíritu Santo que sin el Espíritu Santo. Entonces, no viváis sin la gracia. Aquellos que quizás no se han casado, no esperes a tener 97 años de edad y haber vivido toda tu vida. Es como vivir en un carro sin gasolina. Recibe la gracia. Lo que quiero hacer presente, que no basta conocer la verdad, ser instruido, sino que es necesario la gracia de Dios, el toque de Dios, que te toca el alma y te la transforma, más allá de tus fuerzas o de tu inteligencia. Eso hay que experimentarlo. Yo te lo puedo explicar, pero tienes que experimentarlo. Que el Señor actúa, disuelve los resentimientos. Cuando no podías perdonar, te permite perdonar. Aquello que tú te sentías débil, te daba miedo, te fortalece. Aquello que parecía una montaña, eso te ayuda a pasarla. Eso es la vida de la gracia. Esto es el tesoro que queremos pasarle a los hijos. Bien, pues ya vamos a acabar. Antes de acabar vamos a darle una palabra para que venga Ana a darnos unos recordatorios. Y luego ya acabamos con una breve oración. Buenas tardes.